Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Sí. Ay. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí se ve. Sí, sí la vemos. Toca Bueno. es aumentarle como un poquito Ampliar. porque se ve, ampliar porque se ve muy pequeño. Ya la amplié un momento. Ya la voy a ampliar. Ay. Ahora sí. ¿La ven más grande la presentación? Sí, sí, señora. Bueno, entonces hoy vamos a ver la plenitud de los tiempos. Es un tema que vamos a ver después del tema que estuvimos compartiendo las dos enseñanzas anteriores, que fue de la voluntad. Hoy específicamente en esta oración que hizo Amparito y también en unos audios que nos envió Juan, tocamos un tema muy importante que fue el amor, o se tocaron temas importantes que fue el amor, ese amor que nos tiene el Padre, ese amor que también reflejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y es de esa forma como el Padre también nos está enseñando a nosotros cada uno de estos temas, que a veces nos pueden parecer muy complejos, pero Dios en su infinito amor nos los va dando a conocer de una manera muy sencilla. O sea, no tenemos que matarnos de pronto la cabeza pensando que no entendemos, que esto por qué, que esto, bueno. Dios siempre, el Padre siempre nos va a dar las respuestas en el momento preciso, porque pues igual sabemos que Él tiene un trato con cada uno de nosotros muy personal. Entonces es importante nosotros tener en cuenta también esto y no ponernos en ansiedad para poder saber de pronto a veces respuestas, sino como decía Amparito. Así como Juan reposó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo y Él estaba, o sea, como muy reposado y ese ejemplo lo vemos también nosotros cuando nos recostamos en el pecho de nuestra mamá, por ejemplo, cuando nos sentimos así y ponemos a nuestros hijos acá, o nosotros cuando lo hacíamos y sentíamos esa tranquilidad, esa paz, ese reposo, y así mismo es como nosotros nos deberíamos sentir con esta pequeña luz que nos está dando el Padre. Bueno, entonces, estamos en el libro de Efesios, de habitación de los registros o documentos legales, y hoy vamos a ver la plenitud de los tiempos. En el versículo 1:10 de Efesios dice: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento o plenitud de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra dispensación nos viene a nuestro lenguaje proveniente del latín, donde se utilizaba para traducir la griega oikonomía, que es la palabra que se encuentra aquí en Efesios 1:10. Entonces vamos a mirar diferentes significados de esta palabra oikonomía.
o economía. O economía significa ordenación, gestión, especialmente la ordenación de acontecimientos por divina providencia. En teología, un orden o sistema teológico concebido como una etapa en una revelación progresiva, expresamente adaptada a una nación o era en particular, tal como la dispensación patriarcal, la mosaica o cristiana. También vino a significar la era o periodo en escritos del periodo de 1643 después de Cristo. Dickens habla de la misteriosa dispensación de la providencia. Eso está en el diccionario inglés de Oxford. Entonces, estas son las diferentes como tipologías de economía que podemos encontrar. En la palabra, una vez que Pablo no solamente se refiere a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, sino además de la dispensación que a él, Pablo, le fue encomendada para con los gentiles, Efesios 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que le fue dada a Pablo para con vosotros. No debemos limitar esta palabra, la palabra a un periodo de tiempo, ni mismo a la disposición de Dios independientemente, sino a la obra de un mayordomo. Y esto nos lleva a la palabra derivada oikonomos, de oikonomía a oikonomos, una derivada. En Lucas 16 encontramos 3 ocurrencias de oikonomos, traducidas mayordomo, 3 ocurrencias de oikonomía, traducidas mayordomía, y una ocurrencia de oikonomeo, ser mayordomo. Entonces ahí la invitación es después ir y leer Lucas 16 y poder ubicarnos en cada una de estas para poder entender el concepto de estas 3 ocurrencias en mayordomo, mayordomía y ser mayordomo, para profundizar un poco más. El apóstol Pablo emplea además la palabra oikonomos por la misma vía, mayordomos o administradores de los misterios de Dios. Se requiere en el mayordomo que sea hallado fiel, sin mancha, como el mayordomo o administrador de Dios, además de tesorero de la ciudad y tutores. Y vamos a ver varias referencias en la palabra. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como mayordomo, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, tesorero de la ciudad. Gálatas 4:2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ay, no, me faltó una. Esperen un momento. Allá. Ay, ¿qué pasó? No sé cómo devolverme. Ah, ya acá. Es que estoy con Google, entonces esta cosa a veces ya, acá. Bueno, seguimos. Entonces, cuando examinamos la composición de la palabra griega oikonomía,
oikonomos, vemos que está compuesta de oikos, una casa, y nomos, onomía, de nemo, administrar. Cuando nosotros empezamos este estudio de Efesios, recuerdo mucho cuando Amparito nos abrió pues la presentación y nos mostró esta imagen de esta casa, con cada una de las habitaciones y todo eso, como la conformación de este libro de Efesios. Y Amparito hablaba de Pablo como ese mayordomo, ese administrador, esa persona que tiene las llaves y que es una persona que está, nosotros sabemos siempre, especialmente a mí me encanta ver esas películas cuando hay un mayordomo, porque pues es todo vestido elegantemente, con sus guantes, sus llaves, es muy pulcro, sabe absolutamente todo, es muy fiel, o sea, todas las características que estábamos viendo anteriormente. Esto es prácticamente lo que aquí nos está mostrando la palabra también de Pablo, ¿no? Que es administrar una casa. Y lo podemos ver perfectamente aquí reflejado en este libro de Efesios. Aquí reconocemos también la palabra economía, la palabra griega en su paso al castellano. De la griega al castellano, economía. Tenemos, por tanto, una mayordomía en vista en Efesios 1:10, como estábamos diciendo al principio del versículo. Una mayordomía que se define como el cumplimiento o la plenitud de los tiempos. Efesios habla de una dispensación 3 veces. Una dispensación o mayordomía del cumplimiento de los tiempos, en Efesios 1:10 lo volvemos a leer, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación o mayordomía de la gracia de Dios, Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La dispensación o mayordomía del misterio, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y yo, haciendo pues esta presentación, yo decía, Pablo tenía una responsabilidad demasiado grande, demasiado grande, o sea, de admirar todo esto, después de todo lo que fue su persona como tal, cambiar y tener toda esta responsabilidad es algo bien bonito, bien interesante, y pues prácticamente él también todo lo que lo movió fue el amor. Además de esto, debemos incluir la única referencia en Colosenses donde Pablo dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso está en Colosenses 1:25. Entonces es un hecho bien conocido que Colosenses suplementa Efesios. Y estos 4 pasajes pueden ser tomados en conjunto, los 3 que leímos anteriormente junto con este de Colosenses 1:25. Y aquí se hace una estructura a una dispensación de la plenitud de los tiempos según su beneplácito propuesto en sí mismo. B, la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A, la dispensación del misterio según el eterno propósito que se propuso en Cristo Jesús, nuestro Señor. B, la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces vemos aquí la estructura como de los 4 versículos que estuvimos leyendo anteriormente. Ahora vamos a examinar la expresión el cumplimiento de los tiempos. La palabra traducida cumplimiento es la palabra griega pleroma. La palabra tiempos es la palabra griega kairos. Esta palabra
Pleroma es una palabra de mucha importancia que demanda un tratamiento muy especial por separado. Juan nos estaba enviando un estudio del pleroma, que pues él ya no lo había enviado mucho tiempo atrás, y es un estudio intenso, es largo, intenso, pues como para poder entender toda la palabra en su contenido como tal. Y pues sería importante que leamos el estudio para poder entender esta palabra pleroma. Y la palabra tiempos es la palabra griega kairos. En Gálatas 4:4 leemos del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo, pero aquí la palabra tiempo es cronos, en Gálatas 4:4. Kairos significa periodo en vez de tiempo. Y en Efesios 2:12, la mendicidad y degradación del gentil en otro tiempo, kairos, periodo, están puestos en contraste con el cumplimiento o plenitud de las bendiciones que son suyas en este presente periodo de gracia, Esta palabra puede utilizarse del tiempo de la cosecha, como dice Mateo 13:3, que no puede referirse al tiempo del reloj, sino al periodo. Se emplea hablando del tiempo de los higos por la misma razón. No deja de ser significativo que cuando Lucas habla de los tiempos, kairos de los gentiles, Lucas 21:24. Pablo se refiere al cumplimiento de los gentiles en Romanos 11:25. Entonces, vamos a leer esos versículos. Kairos significa periodo en vez de tiempo. En Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La mendicidad y degradación del gentil en otro tiempo, kairos, periodo, están puestos en contraste con el cumplimiento o plenitud de las bendiciones que son suyas en este presente periodo de gracia. Esta palabra puede utilizarse del tiempo de la cosecha. Mateo 13:3, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, que no puede referirse al tiempo del reloj, sino al periodo. Se emplea hablando del tiempo de los higos por la misma razón. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La gran característica de esta dispensación de la plenitud de los periodos es que entonces vendrán a ser reunidas juntamente en una todas las cosas en Cristo. Es por tanto evidente que la dispensación de la plenitud de las estaciones o periodos, cuando la voluntad de Dios encabece todas las cosas en Cristo, se debe referir a la dispensación de la cual Pablo era el ministro y la cual obtenemos ahora. Solamente aquellos en Cristo son así encabezados. Sin embargo, esto no se limita a las cosas sobre la tierra, pues las cosas en el cielo también están incluidas, todas las cosas, y este hecho debe ser considerado. La esfera, la iglesia del misterio, tiene su existencia en los lugares celestiales, como ya nosotros hemos venido conociendo, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. No puede haber más alto lugar de honor. Esta compañía se halla sentada juntamente ahí, en este momento, en anticipación al día cuando vengamos a ser manifestados con Él en gloria. Colosenses, como lo dice Colosenses 3:1-4 y Efesios 2:6.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo no tan solamente revelado como siendo la cabeza de esta iglesia, como Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sino que al mismo tiempo Cristo y durante la misma dispensación se revela como siendo de igual modo la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este encabezamiento de las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo no deja de ser un hecho bendito actual, un anticipo del día que está por llegar, cuando todas las cosas, en cualquiera que sea la esfera, sean reunidas a Cristo en bendita unidad. Entonces, el carácter anticipatorio de la presente dispensación se ve en las palabras de Colosenses 3:11, Cristo es todo en todos, una gloria presente que presagia la gloria más grande cuando se alcance el fin y Dios venga a ser todo en todos. Va, un momento. Bueno, entonces hoy esta fue la maravillosa enseñanza de hoy. Como decía al inicio, a veces nos parecerán temas muy grandes, muy complejos, pero pues nosotros sabemos que Dios en su infinita misericordia y amor siempre nos irá dando la luz, y también depende de nosotros pues ir a escudriñar un poco la palabra y pedirle siempre esa guía espiritual al Padre para que nos siga dando mucho más entendimiento respecto a estas cosas que estamos viendo en Efesios. Entonces pues les doy la palabra, no sé, Juan, Amparito, quien quiera intervenir respecto a estos temas. Sí, me gustaría compartiros algo que está siendo... ¿Me escucháis bien? Oh, qué bueno. Que está siendo una verdadera experiencia, yo no lo diría nueva, pero sí muy fresca. Y es verdad, todo tiene que ver con ese versículo que estaba leyendo en las Escrituras, y está en Juan, está tal vez en algún otro evangelio. También tengamos el mismo relato y se pueden ver cada vez más detalles. Es decir, lo que hacemos en esta reunión es hacer una presentación del libro Los lugares celestiales de Charles Welch en su mayor parte. Y entonces hace un estudio exhaustivo de cada palabra. Porque mientras más examinamos los términos que emplea el Espíritu Santo,
más riquezas encontramos. Fíjate, esta palabra oikonomía, la más parecida castellana es economía, pero hoy la economía tiende a, digamos, el ahorro de las riquezas, la economía. Y sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y como lo empleaba el apóstol Pablo, era todo lo contrario. El mayordomo de una casa era el que tenía la despensa donde se guardaba todo lo necesario de una casa, desde los alimentos hasta los instrumentos para arreglar las cosas, todo lo que pertenecía a una casa, lo distribuía, y de ahí la palabra dispensación. Era un dispensario donde estaban estas cosas y él las dirigía a las necesidades de la casa. O sea que el adversario mudó esta palabra para economía, ahorro, guardar, cuando es todo lo contrario, es dar para las necesidades de la casa. Y dice Pablo que a él lo puso nuestro Dios y Padre como mayordomo de su dispensación, de su despensa, la despensa que tiene todo lo necesario para la casa. Y su casa somos nosotros, el cuerpo de Cristo, fíjate. De ahí que se vaya a profundidad de cuál era el significado en su tiempo. Y cuando esto lo entendemos, es precioso. Llegamos a disfrutar de las Escrituras, vemos su perfección, vemos su eficacia, ¿eh? Asimismo. Entonces, en esta despensa donde nuestro Dios tenía las necesidades de la casa que somos nosotros, estaba el tal misterio. De ahí que él diga que yo soy mayordomo para daros a conocer un secreto que había estado siempre guardado en nuestro Padre y que solo se lo dio a conocer a Pablo. Por eso no se puede encontrar nada del secreto ni en los evangelios, ni en el Antiguo Testamento, ni en parte ninguna, hasta que se lo revela a Pablo. Esto es precioso porque esto es lo que está escrito y ya lo hemos escuchado, mismo cuando éramos partícipes en el ministerio del camino, que nuestro Dios quiere que dividamos correctamente la palabra. O sea, si nosotros la leemos toda sin hacer esa división antes del secreto y después del secreto, pues no vamos a poder distinguir las cosas que difieren, las cosas que son más excelentes, porque en este gran secreto que le reveló a Pablo y que están escritas en las epístolas en prisión, ciertamente hay cosas muy, muy diferentes de lo que están escrito en los evangelios. Sin embargo, toda la palabra de nuestro Dios es útil, toda, desde Génesis a Apocalipsis, y es útil para enseñar, redarguir y corregir. Entonces nosotros, sabiendo esto ahora, porque lo vemos escrito en la palabra y en el Cristo que tenemos dentro, lo que es hermoso cuando leemos las Escrituras es ver la confirmación de lo que nos enseña nuestro Dios.
que ahora está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Y teniendo este conocimiento, pues vamos a leer Juan, vamos a leer cualquier cosa y vemos que nuestro Dios no cambia. Pero ciertamente antes que estuviese disponible este secreto, sus propios discípulos lo tenían como un hombre maravilloso, excelente, pero no lo consideraban como Dios hecho carne. ¿Cómo sabemos esto? Pues, por ejemplo, cuando estaban en la barca, que se estaban dirigiendo a la otra orilla del sitio donde se encontraban, que nuestro Señor Jesucristo se puso a dormir. Y Él era Dios. Es genial. Así era su voluntad, quedarse dormido. Y se levantó aquel grande viento, aquella gran tempestad, y los discípulos lo despertaron, dijeron, sálvanos que perecemos, porque ya lo habían visto actuar en otras circunstancias. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado librándonos en todas las circunstancias por las que hemos pasado y seguirá haciéndolo, como dice Pablo. Pero nuestro Señor Jesucristo reprende al viento y dice en las Escrituras que se hizo una gran bonanza. Y además llegaron muy rápido al sitio donde iban, donde se dirigían. Todo esto es maravilloso porque los discípulos lo que dijeron es qué clase de hombre, qué tipo de hombre es este que aún a los vientos reprende y le obedece. Pero qué clase de hombre. Ellos no tenían la conciencia de que fuese Dios hecho hombre. Y esto es el concepto que tenían sus discípulos. Este es el concepto. Ellos no tenían en su corazón la deidad de Cristo con ellos. Por tanto, ciertamente todas estas cosas vinieron a su tiempo. Por eso hemos estudiado y hoy ha estado hablando Sandra acerca de la plenitud. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando llegó el momento correcto de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es sabio y sabe cuándo es el momento correcto. Y esto lo explicamos el día pasado, que era exactamente para que el adversario no ganase ventajas con las revelaciones que fuese dando. Cuando él sabía que el adversario no podía ganar ventajas, entonces es que lo revelaba. Por eso vemos escrito que si el adversario hubiese sabido las cosas que Jesucristo iría, él hecho hombre, iría a conquistar para nosotros y para él propio, nunca hubiese crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Lo supo a su tiempo, cuando Dios lo quiso dar a revelar. Y efectivamente toda la palabra ahora podemos verla, pero con algo nuevo. Y es el secreto en que tiene muchas connotaciones. Una de ellas es que ya no hay judíos ni gentiles, ni raza, ni distinción, sino que Cristo es todo en todos. Asimismo, se acabó toda esta distinción en el Antiguo Testamento en cuanto al judío y al gentil. Las naciones y la nación de Israel. Había divisiones. Había divisiones, por eso
nuestro Dios sí que tenía, y ahora viéndolo con este Cristo nuestro, iluminándonos, y esto de la iluminación es lo que quiero profundar, porque es en lo que estoy viendo esta gran experiencia tan fresca, y la importancia que tiene estar siempre iluminados por el Espíritu. Y efectivamente nosotros vemos en la ley de Moisés que el pueblo de Israel tendría que expulsar total y completamente, sin hacer ninguna asociación con los diversos pueblos que estaban en el territorio prometido. Es increíble. Y solo posteriormente, viendo los detalles en las escrituras, y cada vez esto también lo acaba de decir Sandra, es una cosa progresiva, esta oikonomía, esta administración que tiene este mayordomo y que nos da lo necesario, va siempre en aumento. Va siempre en aumento, y mientras más al detalle lo veamos, más perfección lo vamos a ver. Entonces, ciertamente, si nosotros cogemos la ley mosaica que dio las normas de cómo Israel se debía comportar, nosotros vamos a ver que no parece que sean las cosas de Dios. Sin embargo, es cierto, tenían que expulsar total y completamente a todas las naciones y no hacer pactos con ellos y no hacer asociación ninguna con ellos. ¿Por qué? Efectivamente, porque la idolatría estaba en todas las naciones y lo que Dios quería era un pueblo escogido a través del cual llevase su conocimiento a esas naciones. Pero antes que nada tenían que ser enseñados por Dios para que pudiesen llevar a cabo ese cometido. Si nosotros vamos a ver cuando Josué entra, que ya solo su nombre tiene mucho que ver con Jesús, pero Josué entra con la generación joven, porque los de 20 años para arriba que nuestro Dios quitó de Egipto, cayeron sus cuerpos en el desierto. Y la generación de 20 años para abajo fue la que entró. Y obedecieron perfectamente hasta un cierto punto. Como siempre, siempre encontramos al hombre fracasando en aquello que Dios le pide. Y si ciertamente obedecieron al principio de todo su corazón, después entraron normas como por qué expulsarlos y no mantenerlos aquí, y nos sirven de aguaderos, nos sirven para que hagan los trabajos sucios, nos sirven como esclavos, y pensaron que su idea era mejor que la que Dios les había dado. Y así ciertamente fue como se dieron casamientos entre los hijos de Israel y las hijas de las naciones. Y esto dio entrada efectivamente a toda la idolatría en Israel. Y si vemos el libro siguiente, que es el de Jueces, vemos cómo fueron esclavos y cómo pasaron de tener los que habían retenido de los pueblos que habitaban, cómo pasaron a ser por ellos dominados. Es increíble. Nosotros ciertamente requerimos lo que Dios nos dice, es anularnos completamente a nosotros mismos. Y esta anulación tiene muchísimo que ver con el versículo que, leyendo con esa iluminación, me vino
el día que vi el discípulo al cual Jesús amaba, que es efectivamente en Juan. Estaba leyendo Juan y estaba viendo que esas son las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, y estaba haciendo la última cena con ellos. Y en el capítulo 13 dice que él estaba conmovido. Nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 21 del capítulo 13, dice, se conmovió en espíritu hablando con ellos. Había un sentimiento superior en Jesucristo, contándole estas mismas cosas que iría a padecer, que iría a sufrir de los ancianos, que iría a resucitar, y se conmovió de lo que iría a ocurrirle. Y cuando estaba en estas horas, ciertamente sabiendo que era el último tiempo de su ministerio aquí en la tierra, fijaros bien el ambiente que debería haber, les comenta que uno de ellos le va a entregar. Y esta conmoción está justo antes que cuando en la palabra está escrito que uno de ellos le iría a entregar, uno de ellos al cual él amaba muchísimo. Y lo sabemos por varios orientalismos, como en unos pocos versículos a seguir, él moja el pan y se lo da. Esto es un orientalismo en el que se le da a la persona que tú le cedes ese pan embebido en la comida, se le da la prioridad. Y esto es lo que aprendemos en ese orientalismo precioso. Pero imaginaros, él estaba conmovido. Los discípulos se miraban los unos a los otros, nadie le preguntaba directamente. Realmente había un respeto con amor muy grande por él, pero también un temor, un cierto, no se le preguntaba cualquier cosa, no es, tenían ciertamente ¿qué tipo de hombre es este? Ellos tenían esa consideración, así que se miraban, me hablaban. Y uno de sus discípulos, versículo 23, al cual Jesús amaba. Al cual Jesús amaba. Esto sería precioso. O sea, nosotros sabemos que Dios es santo, justo y bueno, y que Él ama y que no hace acepción de personas. Y Él hecho carne, hay uno al cual amaba. Por supuesto que Él amaba a todos, pero a este sabemos que amaba de una manera especial. Y lo que dice este versículo es que este discípulo estaba recostado al lado de Jesús, recostado. Todas estas palabras son maravillosas cuando el Espíritu nos hace vivirlas, hace su palabra viva. Y si imaginamos el cuadro completo, esto es increíble, porque unos versículos más, 2 versículos simplemente más a frente, uno de los discípulos, que era Simón Pedro, miró a este discípulo que estaba recostado al lado del maestro, haciéndole señal que le preguntase él, a quien él amaba. Y es maravilloso porque nos dice que en el 25, versículo 25, este discípulo a quien él amaba, sabemos que es Juan. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Era el que se acercaba con lo que los otros no le preguntaban. Sin embargo, él, influenciado por Pedro,
es capaz de decírselo y de preguntarle aquello que los demás no se atreven. Esto tiene una connotación impresionante, porque estos son hombres hechos y derechos, es decir, con adultos. ¿Qué tipo de amor tenía este al cual nuestro Señor Jesucristo amaba, que estaba recostado? En una hora tan triste no había en este discípulo ningunas tinieblas en él, sino un amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento. Es increíble porque cuando estaba leyendo esto yo di tantos botes de alegría que es una confirmación. ¿Cuántas veces hemos dicho que tenemos que ser como los niños? ¿Quién se recuesta en el pecho de su madre? Un niño. Y en las horas de más tristes que pueda haber para ese niño, porque se haya caído, porque le hayan hecho daño, es justamente cuando más se recuesta en el pecho de su madre. Esto es algo que a mí me hizo pensar, Dios, ¿cómo me recuesto yo en tu seno? Y no os imagináis la cantidad de versículos que me vinieron. Y fijaros bien ahora con el secreto ahora en Efesios ya revelado, comencé simplemente a recordar versículos. Si vamos al capítulo 3, todavía no hemos llegado porque yo que sé cuántas reuniones estamos y sin embargo no salimos del principio viendo los términos que Dios está empleando y que son maravillosos, como es, por ejemplo, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es que eso es una gran diferencia con todo lo que leemos anteriormente en las Escrituras. No había ninguna compañía. Cuando vinimos a saber que todas nuestras bendiciones son espirituales, no son carnales, son espirituales. Y esto es, fíjate, acabo esta semana de traducir un documento muy corto que se llamaba El primer lugar. Y en ese documento, efectivamente, me hizo leer lo que os quería también recordar, que está en Efesios, un poco más adelante. Si veis bien, Efesios tiene varios versículos, por ejemplo, en 1:15, donde dice, por esta causa. Por esta causa es lo que ha explicado anteriormente. Y son cosas que hemos estado viendo y las estamos viendo. Todavía no hemos llegado por esta causa. Exactamente en el capítulo 1, versículo 15. Después, si vamos más adelante, nos vuelve otra vez a abrir un montón de riquezas espirituales que están disponibles para nosotros ahora, y vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, y hace otra vez una oración a Dios. Tiene que parar para alabar, para adorar. De ahí que él diga que cuando oremos, cuando orasen por él, los creyentes, Dios le diese palabras para que pudiese explicar la grandeza que tiene lo que aquí está escrito. Por eso se paraba y por eso decía a Dios, dales tú espíritu de sabiduría y de revelación. De manera que esto es una oración inspirada y que nosotros tenemos que adscribirnos. Eso es, decía, ¿cuál es la obra buena? Que creáis en aquel que Él os ha enviado. Tú eres una nueva creación en Cristo. Por esta causa hace esta oración ahora en el capítulo 3, versículo 1. Y terminando, que aquí también en esta oración hay cantidad de riquezas para nosotros, en el versículo 14 de este capítulo 3, por esta causa, es que son muchas causas que está diciendo y quiere que seamos
muy conscientes, y termina diciendo, antes de comenzar la parte práctica de Efesios, en el versículo 17, en el capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De manera que nosotros ciertamente podemos vestirnos de Cristo, y esto es algo que no es nuevo. Y lo hemos hecho alguna vez. De ahí que el Espíritu nos dice, la cuestión es mantenerse. Y esto tiene que ver con estar mantenidos en el seno de Cristo. ¿Cómo estaba Juan, el discípulo a quien él amaba? Y todo esto antes del gran secreto. Aquí se ha abierto una puerta en que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y este artículo, que era el primer lugar, como dice la palabra, para que en todo tenga la preeminencia en nuestras vidas también, primeramente, no solo en las cosas que hay en el cielo y en la tierra, sino preeminencia en nuestras vidas, como decía este artículo. ¿Qué haríamos nosotros si habitase Cristo en nuestros corazones? ¿Qué cosas tendríamos que mudar? Y pone un ejemplo muy simplista. Imagínate, y es verdad que es algo que hacemos si recibimos una visita en nuestra casa, que le decimos al convidado: oye, siéntete en tu casa, tú como si estuvieses en tu casa. Bueno, pues imaginaros esto literalmente, y que la visita entonces comenzase a hacer cambios en la casa. Si la casa ciertamente es mía, vamos a hacer aquí unos cuantos cambios. Y le da por ir cambiando los muebles de un lado para otro, porque los ve más útiles y más provechosos de esta manera que de la anterior. O puede efectivamente mudar la combinación de los colores que tiene en su habitación y poner las que él quiere. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a que él haga todos los cambios en nuestra vida? Y entonces, habitando él en nuestros corazones, fíjate, porque uno dice, ¿y quién podrá tener ese estándar de ser la habitación de Dios hecho hombre en nosotros para llevarnos al Padre? ¿Quién tiene ese estándar? Y justamente el versículo siguiente, donde dice el 17, 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Esto es lo primero, aunque diga a fin de qué, es que se tiene que dar en nosotros, para que se dé en nosotros que estemos arraigados y cimentados en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Solo podemos dar cabida a Cristo con aquella actitud que hemos visto en el discípulo al cual nuestro Señor amaba. Es precioso. Él amaba a todos como ama toda la humanidad. Y de una manera que no nos podemos imaginarnos, al punto de abandonar su hogar celestial, hacerse hombre, y estando en la semejanza de hombre, tomar la forma de un esclavo, de un siervo, y obediente hasta la muerte. Esto es un amor que nosotros no podemos comprender. Y esto es espiritual. Esto es espiritual. Él nos lo explica y lo entendemos.
y entendemos que el Dios que ha hecho la creación, el Dios que ha hecho estas cosas tan hermosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, Él es completamente capaz de hacer y tener ese propósito consigo. Y esta es su voluntad. Ahora, ciertamente, tú eres, como has escuchado ya, la habitación de Dios. ¿Cómo vamos a estar preparados para esto? Y Él dice al fin que arraigados y cimentados en su amor. Aquí entendemos que lo primero que nos dice es lo que está escrito en Romanos. Y es precisamente que no hay condenación. Juan no podía tener ninguna condenación recostado en su pecho. Juan era como un niño en los brazos de su madre. Fíjate cómo nos transforma todo esto. Fíjate cómo todas tus bendiciones son espirituales y nada tienen que ver con la carne. Fíjate cómo dice nuestro Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Pero las que no se ven, que es este amor, que nada tiene que ver con el amor de los hombres y mujeres, eso no se ve, y eso es eterno. De manera que el permitir que Cristo habite en nuestros corazones es ciertamente andar en el amor de Dios, en su presencia, contigo, personal, y no dependiente de literalmente nada, sino tú y Él, como si no hubiera otros. Esto es maravilloso, esto es luz, esto es iluminación, esto es espiritual. ¿Ya te has puesto a pensar que si Cristo realmente vive en ti, todo tiene que ser espiritual en tu vida? Todo tiene que ser espiritual en tu vida. ¿Es así? ¿Cómo? Arraigados y cimentados en amor. Y este es su labor también, no es la nuestra. Fíjate lo que dicen. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Es decir, lo primero que nos viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos que Cristo habita en nosotros es que nosotros no estamos a altura para eso. Y sin embargo, Dios dice que sí. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la carne? Cuando Él ha dicho que precisamente está más muerta, y cuando está muerta no nos molesta, no hace literalmente nada, no hace efecto en nosotros. Eso es lo que significa que si hemos sido crucificados juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y fíjate, porque así es ciertamente cuando por la circunstancia que pases, si estás recostado en el amor de Dios, con esta figura que nos ha hecho ver en Juan, de ahí que toda la palabra sea útil para enseñar, redarguir y corregir, que es instruir en justicia. ¿Qué tipo de muerte tenía él? ¿Qué tipo? Ninguna. Lo que había en él era el amor. Era el amor, el gran amor que tenía por su maestro, al cual consideraba no hay palabras para describirlo. ¿Cuál es la consideración de un bebé de pecho ante su madre? No hay palabras para describirlo. Es espiritual. ¿Entiendes? Es espiritual. ¿Y qué ventaja tiene? Tiene efectivamente que por donde pases,
te va a parecer lo mismo que a Pablo, una leve tribulación momentánea. En vez de lo que hemos estado y estamos, no hay duda, padeciendo, muchas veces nuestro Dios dice, eso es disciplina, y eso ciertamente aquel que aguanta la disciplina, al principio no parece causa de gozo, esto está en Hebreos, pero después a los que son ejercitados y es en ese amor, recostados en el amor de Cristo en ti, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, ciertamente se desvanece absolutamente todo. Absolutamente todo. Y aunque sea a un grado muy pequeño, ciertamente somos la luz del mundo, porque manifestamos la gloria de nuestro Dios en el mundo. La gente no puede explicarlo, la gente no sabe, pero sí que tiene que ver su gloria en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo habita por la fe, de manera que tú miras a la gente con Cristo dentro de ti. Tú te mueves con Cristo dentro de ti. Esto es la preeminencia. Este es el primer lugar. Nosotros le damos la preeminencia y no en algunas cosas, sino en todo. Fíjate. Y es muy sencillo y alguna vez lo hemos hecho en nuestra vida. Y de lo sencillo que era hemos pensado que no podría ser y sin embargo es. Y lo que ciertamente hay que ver es que es mantenerlo. Mantenerlo. Y en esa manutención va a aparecer muchas cosas que nosotros pensábamos, pero no podía ser buena porque no nos daba gozo, no nos daba. Intentábamos mantenerlo con repeticiones, no con meditaciones, porque otra cosa hermosísima que he venido a ver es que cuando ponemos todo en primer lugar a Cristo, nuestros pensamientos están ocupados en sus pensamientos. De ahí que estudiar la palabra, leer la palabra es maravilloso. Leer la palabra donde leemos estas cosas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es Dios hablándonos a través del Espíritu. Esto es escudriñar. Fíjate, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Y no le hacemos caso porque tenemos muerto, dormido, nuestro propio pensamiento y decimos, si Dios dice que yo soy capaz, plenamente capaz, ¿a quién voy a creer? ¿A mi carne o a mi espíritu? Mi espíritu me dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, de ahí que nos juntemos, porque esta es la voluntad de Dios, no como una religión, no como una denominación, ni ritos, ni ceremonias, ni en absoluto. No podemos caer en la ley. Juan no tenía ley recostado en el seno de Jesucristo. Iguales somos nosotros. Pero sí que reconocemos que todo esto es espiritual. Y es justamente con lo que comienza Efesios. Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es maravilloso. Es así mismo, es maravilloso. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 4 dimensiones. Me acuerdo de haber leído que con Dios es 4 dimensiones. Nosotros miramos las cosas a 2 dimensiones.
Los cientistas hablan de una tercera y una cuarta. Bueno, pues todo con nuestro Dios es a 4. Y Él quiere que lleguemos a comprenderlo, todos los santos. Y sabemos que no es sabiduría, no es por tú ser más preparado que el otro, sino porque a los necios escogió Dios y a los débiles, a los que se debilitaron en sí mismos, para dar la primacía a Cristo nosotros. Y Él nos enseñe todas estas cosas. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino estar callados en su presencia? Para que, recordando sus escrituras, escudriñándolas, Él nos enseñe estas cosas. Ni de conocer, versículo 19 del capítulo 3, y de conocer el amor de Cristo, aquel por el cual en Juan, de una manera superficial, vemos que amaba a su discípulo, que estaba recostado. Fijaros qué luz se hace de cómo la escritura toda es provechosa para enseñarnos. En todo está Cristo, en todo, en toda, en sus partes que nos parecen horrorosas. ¿Cómo puede decirle, expulsa al pueblo, no dejes nada vivo allí, no dejes... Termina con absolutamente todo, y es el mismo Cristo que habita en nosotros, hasta que nos va contando todo su propósito, cómo va encajando en la palabra, cómo no quería que se contaminasen con la idolatría que ellos tenían, sino que fuesen ellos puros, santos y sin mancha, y así enseñasen a los pueblos y a las naciones alrededor, y así expandir el conocimiento. Y esto es lo que va a ocurrir cuando se acaben los juicios, y lo va a hacer a través de su pueblo Israel, como se lo pidió, porque todas las cosas terminan como Él se lo ha propuesto. O sea que toda la escritura, mismo la que tú no comprendas, para eso tienes este espíritu que es Cristo dentro de ti, que habita en ti, tú le has dado la primacía y te has negado a ti mismo, que entonces conoces el amor de Cristo. El amor, y tú vas a descubrir que no es solo por ti, sino por toda la humanidad. ¿Cómo no va a estar procurando nuestro Dios aquellos que se nieguen a sí mismo? A los cuales dice que tienen un galardón, que tienen un premio y una recompensa. Y ciertamente Él sabe que esto se lo ofrece a todo el mundo, pero habría solo un remanente que se anularía a sí mismo dándole la primacía, el primer lugar en todo a Cristo. Esto es por lo que vemos cada término suyo, porque ciertamente ahora nuestros pensamientos están ocupados con sus pensamientos y se hacen vivos, nos da vida a nosotros. Es increíble. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es espiritual, no se ve, no mirando nosotros las cosas que se ve, que son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. ¿Entiendes? Así que no depende del conocimiento, depende de la primacía que tú le des a Cristo. Y efectivamente poner a su servicio tus pensamientos. Y por eso dicen Romanos que ocuparnos de las cosas del Espíritu son vida y paz, pero ocuparnos de las cosas de la carne son muerte. Son lo que nos proporciona. Nuestro Dios sabe que somos polvo. Y ciertamente es en Él que habita todo. De ahí que nos diga, no hay ninguna condenación. ¿Me entiendes? Y Él conoce, sabe a aquellos que se niegan a sí mismos y que no hay ningún problema en su debilidad. Para Él no hay ningún problema. ¿Entiendes? Por eso es tan maravilloso cuando sabemos que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer.
Él es el que nos enseña todas estas cosas. Versículo 20 del capítulo 3. Y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Cristo que habita en ti. ¿Te das cuenta cómo lo vas conociendo? Y cómo cada vez ciertamente nos humillamos más. Aprendemos lo que es la verdadera adoración. Y adoración tiene que ver con, como dicen aquí los portugueses, bajar la boliña. La boliña es la cabeza. Nosotros nos quedamos tranquilamente como Juan recostados en su seno, recordando y leyendo estas palabras, y Él sobresaliendo en nosotros. Y esto es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Esto es, aquel que es poderoso es Él, tú no eres nada, es Él dentro de ti, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todas las cosas no son nuestros deseos están muertos, no están muertos. Desgraciadamente, claro que sufrimos las embestidas de la carne, pero cada vez más conscientes somos de bajar nuestra carne y darle la primacía a Cristo. Y entonces vemos lo que Él desea para nosotros con más abundancia de lo que nosotros pensamos o entendemos, y que nada tiene que ver con los deseos de la carne. Es precioso, ¿no? Sino que Él sabe lo que es bueno para tu vida. Él sabe lo que es mejor para tu vida, y ya lo creo que es. Ya lo creo, cuando comenzamos a conocerlo, sabemos que así como los cielos son más altos que la tierra, son sus pensamientos más altos que los nuestros. Como más lejos está el oriente del occidente, así son sus pensamientos distintos de los nuestros. De manera que tenemos muchísimo respeto con amor para no mezclarle nada nuestro, sino agradecerle que ciertamente nos anule nuestra carne para poder servirle en el mejor concepto de la palabra, que es ciertamente dándole la primacía en nosotros, dándole el primer lugar, y no en algunas cosas, sino ciertamente en todas las áreas. Él es el que vive en ti. Y por eso ahora se hace tan viva la palabra de Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en mí. ¿Cómo es posible? Pablo era un hombre, tendría que ser, era apedreado, había sido azotado, sufrió naufragio 3 veces y no paraba. ¿Cómo? Debía ser un hombre. Y ya estamos pensando nosotros carnalmente. No, es como dice, Jeremías era un hombre conforme a nuestras mismas debilidades, sujeto a las mismas pasiones. Y sin embargo andaba en ese poder de su espíritu. Todo esto es precioso, y la revelación máxima está en el secreto. ¿Entendéis? Es así de sencillo. Solo hemos leído 4 o 5 versículos. No es más. Escudriñar no es otra cosa que darle primacía a Cristo leyendo las palabras. No es conocimiento, no es sabiduría terrenal, animal y diabólica, ni licenciaturas, ni teología, ni teosofía, ni filosofía. Todo eso es muy contrario a las Escrituras, porque son adscripciones humanas de la carne. Es ciertamente una espada, nos va a enseñar todas las cosas que son de la carne, y cómo ciertamente el Espíritu y todas las bendiciones nuestras son espirituales. Son de allí arriba, donde está nuestra verdadera vida escondida con Cristo. Es maravilloso. Por eso este tiempo, cuando estamos aprendiendo de la economía,
del mayordomo, de cómo escogió a Pablo para ser mayordomo, cómo lo escogió siendo él el judío más radical que había, conforme a la justicia de la ley, irreprensible, hebreo de hebreos, una persona de muy alta estima en la sociedad donde estaba. Sin embargo, perseguía a la verdadera iglesia. Y a ese escoge nuestro Dios para ser ejemplo de los que por él irían a creer, de tal manera que tu pasado no importaba absolutamente nada para nuestro Dios. Para eso vino, para salvar a los pecadores. Así nos muestra el amor, este gran amor que sobrepasa todo conocimiento. ¿Cómo? Dándole la primacía, habitando por ti en la fe. Esto es maravilloso. Bueno, Juan, excelente. Me encanta que tienes esa capacidad de resumir la oikonomía, mostrándonos cómo efectivamente Pablo administró la casa que somos nosotros, o que Dios le dio esa oportunidad de que administrara el cuerpo de Cristo en estos tiempos. Genial. Bueno, no sé si alguien tenga algo más que aportar, que preguntar. Bueno, No, Amparito, entonces, creo que no, todo ¿está quedó muy bien? bien. Muchas gracias. Sí, Juan, excelente. Bueno, y esa figura, como yo te decía en los audios, pues es una figura que podemos tomar, así como nos has invitado, para hacerla carne en nuestras propias vidas. Aferrarnos a Cristo y saber que pegados, junticos a Él, abrazados, recostados, solamente es así como podemos pasar el valle de lágrimas, confiadamente en que Él sí tiene las soluciones y, bueno, ahí, aferrados como niños. Bueno, muy bien, entonces gracias, Juan. Y Nuncitas, ¿tú quisieras por favor cerrar con una oración? Sí, señora. Gracias, Rita. Bueno, Padre Bello, amado, en esta noche queremos agradecerte inmensamente por estas palabras tan consoladoras y maravillosas que nos has dado, Padre, porque tu invitación es recostarnos en Cristo Jesús para ser amados con ese amor que solo tú nos puedes dar. Gracias, Dios, por permitirnos escuchar esta maravillosa enseñanza, por tener esa gran y maravillosa oportunidad, por esa invitación que nos hace a estar asidos a tu bella palabra, aferrados a ti, a pesar de las circunstancias y lo que podamos vivir en nuestro diario vivir. Tú siempre tienes preparado para nosotros lo mejor. Gracias, Dios, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres lo más maravilloso que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Y cada día, Padre, yo te agradezco infinitamente por darnos la oportunidad de estar aquí en este momento, en este día y tiempo, Padre Dios, porque tú nos has traído a este pequeño grupo, pero de personas, pero grande y maravilloso, inmensamente grande en cuanto al conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de Juan, por la vida de Amparo, por la vida de Sandra, por la vida de Sarita, que son las personas que dedican de su tiempo a escudriñar tu bella palabra y a compartirla con nosotros, los que estamos deseosos de amarte, de conocerte, de glorificarte y de andar en tu verdad. Por un resto de semana lleno de ti, por nuestras vidas, por nuestras familias terrenales, por tu cuidarlos, bendecirlos y amarlos, por tu hermosa y bella palabra, porque Cristo more abundantemente en nuestros corazones y en nuestro ser. Todo esto, Padre, te lo leo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Nuncitas. Muchísimas gracias. Bueno, para Gracias, todos, muchas gracias, Juan. Entonces, un gracias. gran resto de semana en Cristo. Muchas gracias. Muchas Buenas bendiciones. Que te noches. mejores, Sarita. Ay, Sí, Sarita, gracias. Sí. mejórate. Por dicho. Buenas noches, Gracias. bueno, gracias a todos, Bueno, bendiciones. Y Muchas gracias. Yasmín, Emita, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. bueno, Adiós. Gracias. gracias.
Buenas noches a todos. Gracias.